Encontré este video donde me dejó sin palabras, pero igual vamos a reaccionar a esto. Míralo. Cizaña, el trigo. Ok. Claro, ambos son iguales, tanto el trigo como la cizaña. ¿Cuál es la diferencia? Veamos. Ahí está trillando la cizaña y no hay nada, no hay semilla, no hay fruto, solo la apariencia. Ahora el trigo. Ahí está trillando. Está haciendo como el aventador, que el viento saque todas las... Miren, la semilla. Tiene frutos. Tal como hemos visto este video, la principal diferencia entre el trigo y la cizaña no está en cómo se ven, en su apariencia, sino en lo que realmente producen. La parábola del trigo y la cizaña, Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Inmediatamente debemos hacernos tres preguntas básicas. Respecto al contexto inmediato, ¿qué es lo que quiso enseñar Jesús a sus oyentes? Y bueno, para responder un poco esta primera pregunta, y no voy a ahondar mucho en esto, sino porque quiero ampliar más el tema devocional. Mateo 13, Jesús comienza una serie de parábolas para enseñar precisamente por medio de parábolas acerca del reino de los cielos. Y después de explicar la parábola del sembrador, viene esta parábola que es del trigo y la cizaña, luego la parábola de la semilla de mostaza, etc. La segunda pregunta que debemos responder es el contexto teológico. ¿Qué enseña esta parábola dentro del reino de Dios? Bueno, Jesús mismo interpreta la misma parábola unos versículos después, que es el versículo del 36 al 43. El campo representa el mundo donde conviven los verdaderos creyentes y los falsos creyentes, o sea, los no creyentes, que están en la iglesia a veces. Ambos comparten o pueden compartir el mismo entorno cristiano, escuchar el mismo evangelio, incluso hasta participar de la música en la iglesia local, en una comunidad visible. Sin embargo, pertenecen a dos familias diferentes, o sea, dos semillas diferentes. Unos son los hijos del reino y otros son los hijos del maligno. Lo importante es que la diferencia definitiva no está en la apariencia externa entre el trigo y la cizaña, sino en la naturaleza que finalmente se manifiesta mediante el fruto. Dios no juzga como los hombres, como nosotros juzgamos. Él conoce perfectamente quiénes le pertenecen y quiénes solo conservan una apariencia solo de piedad. La tercera pregunta que debemos contestar es la aplicación devocional, y en esto sí voy a ahondar porque es el objetivo de este programa. Y la pregunta es, ¿qué me exige hoy esta parábola? Jesús nunca dijo que la cizaña sería fácil de identificar. Por el contrario, los siervos le preguntan ahí en el versículo 28, estamos en Mateo capítulo 13, versículo 28, los siervos de este padre de familia le dicen, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Porque no podían distinguirla con facilidad a la cizaña con el trigo. Por eso es que el padre de familia en el siguiente versículo, en el versículo 29, le responde y le dice, no, o sea, que no la arranque, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo con ella. Entonces la cizaña se parece muchísimo al trigo durante un cierto tiempo, o sea, durante el crecimiento. Ambos brotan en ese mismo campo, reciben el mismo sol, la misma lluvia, el mismo cuidado, la misma agua. Y desde lejos parecen iguales, son iguales, así como vimos en este video al principio. Pero llega un momento, amados hermanos, llega un momento que es el tiempo de dar frutos, el tiempo de la siega. Y en esa parte es donde ya no hay confusión. El trigo comienza a inclinarse, su espiga comienza a inclinarse por el peso del grano, por el peso del fruto que da.
En cambio, la cizaña va a permanecer siempre erguida. ¿Por qué? ¿Ustedes sabían por qué? Bueno, la respuesta es sencilla, porque está vacía. No tiene fruto, no lleva grano. Todo lo que parece trigo no necesariamente alimenta. Hay personas que conocen el lenguaje cristiano, asisten a la iglesia, levantan las manos, cantan, hablan de Dios, incluso hasta pueden enseñar. Pero cuando llega el momento de buscar el fruto de esa persona, no hay espiga, solo apariencia. Fíjense que estamos en Mateo 13, vamos al Mateo capítulo 3, versículo 8. Juan el Bautista decía, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. No dijo hacer una buena procesión o hacer una buena profesión. No, dijo hacer pues frutos. Y la palabra fruto significa dar resultado. En Mateo estamos 3, ahora vamos a Mateo capítulo 7, versículo 16. Y en las mismas palabras de nuestro Señor Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Por su apariencia, no es por su apariencia, no es por sus palabras elocuentes que quizás podemos escuchar, no es por su fama, no es porque tenga un canal de YouTube, no es porque sea conocido por las redes sociales, no es por sus dones que tenga, es por el fruto que da. Y los frutos es una evidencia externa del verdadero propósito que tiene la persona al servir al Señor. Pablo escribe en el famoso pasaje de Gálatas capítulo 5, verso 22, que habla de los frutos del Espíritu. Acá no está hablando del aspecto del Espíritu Santo, sino habla del fruto del Espíritu. Y tengan en cuenta de que no dice los frutos, dice el fruto, es uno con todas estas características, y la evidencia de las características de ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Tenemos que tener, hermanos, cuidados con la hipocresía. Muchos tenemos cierto porcentaje de hipocresía, tenemos que ser honestos. Y el hipócrita, hermano, procura parecer espiritual delante de los hombres mientras descuida su corazón delante de Dios. Entonces puede aparentar humildad sin ser humilde. Puede aparentar santidad sin amar la santidad. Puede aparentar obediencia mientras su corazón permanece lejos del Señor. ¿De qué vive la hipocresía? De la imagen. El cristianismo verdadero, hermanos, vive por el fruto. Por eso Jesús dijo que reconoceríamos a sus discípulos no por la perfección de su apariencia, sino por la evidencia de una vida transformada. Hermanos, el fruto no convierte al árbol en un árbol bueno. El fruto revela qué clase de árbol ya es. Así como un manzano produce manzanas porque es un árbol de manzana. ¿Se entiende? Un árbol de naranja, ¿qué va a dar? Naranja. Entonces el creyente produce frutos porque ha nacido de nuevo, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El fruto no es causa de la salvación, sino que el fruto es la evidencia de que Cristo ya ha hecho una obra en nuestro corazón. La pregunta, creo que muchos podríamos decirnos, es: ¿seré cizaña? ¿Seré trigo? Creo que la pregunta más indicada sería: ¿qué es lo que está produciendo mi vida? ¿Mi vida qué está produciendo? Porque el fruto siempre termina revelando nuestra naturaleza. La cizaña puede parecer trigo durante un tiempo, hermano. Siempre va a parecer, pero durante un tiempo puede parecer la cizaña el trigo. Pero nunca va a poder producir ni una sola espiga. El trigo verdadero no necesita demostrar lo que es. Tarde o temprano el fruto de ese trigo va a hablar por él. Dios nunca va a confundir la apariencia con el fruto. Lo que hoy puede engañar a nosotros los hombres, jamás va a engañar al dueño de la cosecha. Si el Señor, hermanos, si nuestro Señor hoy viniera a inspeccionar nuestra vida, ¿encontraría una apariencia de cristiano en nuestras vidas?
o encontraría el fruto que solo Él puede producir a través de una vida en comunión y en santificación. Esta parábola no es para que sospechemos nosotros del campo del hermano, del otro hermano, no es para que nosotros nos fijemos en la paja del ojo ajeno. Permitamos que esta palabra examine nuestro campo, nuestra vida espiritual delante de Dios. Dios te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Sol y de gloria. Bendiciones.